Hola y bienvenido a esta nueva clase de series de Fourier y transformadas de Laplace. En esta clase número 11 vamos a ver por fin qué es la serie de Fourier, pero antes vamos a comenzar repasando cuáles son los mensajes que nos han dejado aquí en el formulario. Algunos de ellos, únicamente vamos a mostrar algunos de ellos. Aquí uno de sus compañeros dice: no me quedó muy claro cuál es la base de Fourier. Ya vamos a platicar al respecto. Intentaré investigar más en otros vídeos para entenderlo mejor, pero por lo que vi solo usó seno y coseno. ¿También se puede usar con tangente? Vamos a profundizar en esto y te adelanto que la respuesta es no, la tangente no nos va a servir. Pero además, antes de animarte a buscar en otros videos, te invito a que leas algunos buenos libros para reforzar lo que estemos viendo aquí en la clase. Uno de ellos es Cálculo Vectorial, Análisis de Fourier y Análisis Complejo de Denis Sills. Es un excelente libro que les va a servir no solamente aquí en series de Fourier, sino en muchas áreas a lo largo de toda la carrera. Otro de sus compañeros dice: ¿cree que pudiera explicarnos quién es Fourier? ¿Qué es y qué usos tiene en sus series base transformadas? Y el mismo asunto con Laplace. ¿Cómo lo vamos a utilizar en el mundo laboral? Es una excelente pregunta y la respuesta es depende. Depende sobre todo de cuáles son tus aspiraciones y cuáles son tus intereses y qué decisiones tomes acerca de la forma en la que ejerces tu ingeniería. Bueno, comencemos con el asunto de quién fue, porque ya falleció hace un buen tiempo, Joseph Fourier, quien, bueno, fue un francés, matemático y físico francés. Y te invito a leer la Wikipedia, ahí encontrarás toda la información que tú necesites para saciar tu curiosidad acerca de quién fue este personaje tan importante en las matemáticas. Pero yo creo que es más importante concentrarnos en responder, bueno, ¿cómo voy a utilizar todas estas herramientas en el campo laboral? El panorama es bastante amplio. Te invito a que leas este artículo que te habla de las aplicaciones de las series de Fourier, de la expansión en series de Fourier a la conversión de potencia eléctrica. Entonces, una de las áreas en las que puedes utilizar y encontrar las series de Fourier es en la electrónica de potencia, sobre todo en la conversión de corriente directa a corriente alterna. Y como puedes ver aquí en este artículo que habla de aplicaciones de la expansión en serie de Fourier, el primer elemento importante que surge aquí es precisamente en la ecuación número 1, la serie de Fourier. De hecho, la serie de Fourier de una función de 2 dimensiones. Así que si de momento no ves cuáles son las aplicaciones inmediatas en el campo laboral, no te desesperes y te garantizo que pronto llegarán. Por otra parte, también puedes encontrarte las series de Fourier, además de aquí, de electrónica de potencia. Puedes encontrarte la serie de Fourier en circuitos eléctricos y todo esto para sistemas de comunicación. Nuevamente en este artículo que tú puedes consultar, vas a encontrarte con la serie de Fourier. Y estos son los llamados coeficientes de Fourier. Y que, como puedes darte cuenta, el campo de aplicación desde el punto de vista del ingeniero es amplio. Electrónica de potencia, sistemas de comunicaciones. También hablemos un poco de las aplicaciones de la transformada de Laplace en los campos de la ingeniería. Te invito a que leas este artículo en donde se discute acerca de las aplicaciones de la transformada de Laplace en diferentes campos de la ingeniería. También se discute cómo resolver ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace, cómo encontrar la función de transferencia de sistemas mecánicos, cómo utilizar la transformada de Laplace en
física nuclear. Bueno, ese no es nuestro campo, pero también en ingeniería de automatización, control y procesamiento de señales. Así que si eres curioso acerca de todas estas aplicaciones, te invito a que leas las referencias que te acabo de proporcionar. Incluso las aplicaciones pueden llegar en los aspectos no tan previstos. Por ejemplo, aquí es bastante común que los ingenieros participen en grupos multidisciplinarios, por ejemplo, con médicos, con gente dedicada a la salud. Y la labor del ingeniero en estas circunstancias es a través del procesado de señales cardíacas. Estos son algunos de los muchos aspectos en donde las series de Fourier, el análisis de Fourier en general, pueden ser encontrados para el ingeniero. Pero además de esta inquietud que me pareció muy buena, hay más. Hay compañeros que nos dicen, ¿por qué solo se utiliza el seno y el coseno? Aplica, bueno, si grafica con función tangente, bueno, ya vamos a profundizar en esto. Esta parte, compañero, no la entendí. Si puedes volver a escribir, esta vez de una forma más precisa, con todo gusto te voy a responder. Y además ustedes también me han hecho llegar sus dudas e inquietudes acerca del lado matemático. Muchos dicen, necesitamos repasar integrales, derivadas, identidades trigonométricas, y totalmente de acuerdo. En ese repaso que ustedes están dando, en ese repaso a esos temas de derivadas, integrales y demás, te recomiendo que utilices el libro Cálculo de una variable de James Stewart. Es un excelente libro, y cuando me toca dar la asignatura de cálculo diferencial es el libro que yo utilizo para enseñar a mis estudiantes. Ese es el libro en el que yo me baso, y con toda seguridad va a ser de gran ayuda para ti. Y sin más, comencemos con nuestro estudio acerca de la serie de Fourier. Ya hemos mencionado que la serie de Fourier es una herramienta matemática que nos permite estudiar una función periódica. Recordemos que una función periódica, desde el punto de vista geométrico, es una función que se está repitiendo a sí misma. Me refiero a lo siguiente. Concentremos nuestra atención en el comportamiento de la función dentro de este rectángulo que acabo de colocar ahí. Ese rectángulo tiene cierta anchura en el eje horizontal. Vamos a llamarle a esa anchura P, que va a indicar el período de la función. Nosotros vamos a poder copiar lo que hay dentro de este rectángulo punteado. Vamos a poder copiar y pegar toda esta gráfica justo aquí en donde tengo indicada esta línea nueva punteada. La función se va construyendo con repeticiones de lo que yo tengo contenido dentro de este rectángulo. Y en ese sentido se dice que la función es periódica. Quiere decir que el valor de alguna función, por ejemplo aquí, en este punto más alto, la función tiene un valor f de x en ese punto alto, y vuelve a tener exactamente el mismo valor cuando yo tengo x más la distancia p. Esta es la definición formal de una función periódica. Una función periódica es aquella función f de x que adquiere el mismo valor evaluada aquí en x, o bien evaluada en x más p. Esa es una función periódica. Y la base de Fourier es una base adecuada para estudiar este tipo de funciones. En particular, se utilizan funciones seno y coseno porque son funciones bien comportadas. ¿Y a qué me refiero? Observemos aquí la gráfica de la función tangente de x.
Esa función tangente efectivamente es periódica, sin embargo, existen algunos puntos importantes en la función tangente. Esos puntos se llaman puntos de discontinuidad, son puntos donde la función, la gráfica de la función se rompe. Aquí observemos que en esta discontinuidad la función tangente se dispara hacia infinito positivo, para luego, después de esta línea punteada, aparecer acá desde menos infinito. Esta discontinuidad hace que la función tangente no sea adecuada para nuestros propósitos. Nosotros utilizamos la base de Fourier porque son funciones bien comportadas. Entonces, de ahora en adelante vamos a concentrarnos en uno de esos periodos. Vamos a concentrarnos exclusivamente en analizar esta función en uno de esos periodos, los cuales nosotros hemos elegido adecuadamente para que estén perfectamente centrados, perfectamente contenidos dentro de menos L y L positiva. Ese va a ser nuestro rango de trabajo. Pues bien, dentro de este rango de trabajo nosotros ya hemos visto que viven estas funciones, coseno y seno. Esta es la base de Fourier, por si no se habían enterado en las dos clases anteriores cuál era la base de Fourier, es esta. Ya en clases anteriores habíamos graficado y habíamos discutido algunas de las propiedades más importantes de esta base. Hoy nos interesa que estas funciones seno son funciones impares. Y todas estas funciones de acá, incluyendo al 1, son funciones pares. Pues bien, toda función que esté contenida dentro de este intervalo, toda función f de x, va a contener una parte par y una parte impar. Es decir, podemos expresarla como la siguiente suma: f par más f impar. Esta parte par va a ser obtenida como una combinación de estas funciones pares. Es decir, voy a escribirlas así: a0 entre 2 más a1 por coseno de pi entre lx más a2 coseno de 2pi entre lx, y así tendríamos que ir agregando todos los términos, recordando que esta sumatoria nunca la vamos a acabar, dado que es una sumatoria infinita. Pues bien, después de todos estos términos que constituyen la parte par de la función, vamos a proceder a escribir los términos que constituyen la parte impar. Y la parte impar va a estar caracterizada por estos coeficientes b. b1 por el seno de pi entre lx más b2 por el seno de 2pi entre lx, y así vamos a indicar que existen más términos que deberíamos ir añadiendo a nuestra serie. Insisto que esta serie es infinita y ya en algunas clases posteriores vamos a establecer algunos criterios que me van a ayudar a decir, ok, voy a cortar esta serie y voy a considerar exclusivamente, por ejemplo, 10 elementos, 15 elementos. Tenemos que establecer criterios precisos para cortar adecuadamente esta serie. Pues bien, toda función la podemos escribir así en términos de
de la base de Fourier. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer si yo deseo despejar el coeficiente A2, por ejemplo? ¿Qué herramienta me va a permitir ese despeje? Y despeje lo digo entre comillas. ¿Cuál es la herramienta adecuada? Efectivamente, la herramienta adecuada es el producto escalar. Vamos a escribir adecuadamente todo esto. A ver. Para empezar, vamos a abrir un corchete que contenga a toda la serie. Y una vez que tenemos todo ese corchete, ahora sí ya vamos a comenzar a hacer nuestras operaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos despejar el coeficiente A2, entonces yo voy a tomar toda la ecuación y voy a calcular el producto escalar con el elemento coseno de 2pi entre Lx. Y lo mismo que yo hago a la izquierda de la ecuación, lo tengo que hacer a la derecha. Ahí está. Entonces ya calculé el producto escalar con la función coseno de 2pi entre Lx. Ahora vamos a distribuir todo esto. ¿Qué quiere decir distribuir? Vamos a eliminar este corchete. Vamos a quitar este coseno de aquí y lo vamos a incorporar en cada uno de los elementos de la sumatoria. Y aquí ya por fines ilustrativos nada más, para tener el espacio suficiente, yo voy a escribir explícitamente hasta este término, entendiendo que aquí hay una cantidad infinita adicional. Aquí vamos a escribir el producto punto porque simplemente estamos eliminando el corchete. En nuestra clase anterior, nosotros demostramos que el producto escalar entre estas funciones satisface una propiedad importante de ortogonalidad. Es decir, el producto escalar, por ejemplo, de este coseno con el 1 que aparece implícito aquí, es 0, porque son ortogonales. Lo demostramos, les repito, en la clase anterior. Por lo tanto, nosotros lo podemos despreciar. Y de igual forma podemos despreciar este producto escalar porque nuevamente son ortogonales. Y de hecho, casi todos son funciones ortogonales. Todo esto se hace 0. El único término que sobrevive es este. Y el resultado de este producto escalar, nosotros lo calculamos en la clase anterior. El resultado es simplemente L. El resultado ya lo voy a incorporar aquí, L. Pues bien, recordemos el objetivo. El objetivo al inicio de esta diapositiva era despejar A2 y ya hemos logrado prácticamente ese objetivo. A2 lo podemos despejar muy fácilmente de aquí. Simplemente pasamos, a ver, aquí. Simplemente pues pasamos dividiendo esta L. Lo voy a escribir acá al inicio. Así. Y además nosotros sabemos que el producto escalar de dos funciones se define por medio de una integral. Una integral que en nuestro caso debe ir desde menos L hasta L, porque ese es nuestro rango de trabajo. Debemos escribir la función conjugada, que la voy a dejar así porque vamos a considerar que es una función puramente real, multiplicada por el coseno y todo esto multiplicado por su diferencial en x. Y aquí
Ya tenemos despejado el coeficiente A2. Está aquí. Este procedimiento lo efectuamos porque este fue nuestro objetivo, el cálculo en específico de este coeficiente. Si nosotros hubiéramos querido calcular A3, en lugar de este 2 que aparece aquí, aparecería un 3 y aquí aparecería un 3. Si hubiéramos querido el coeficiente número 4, entonces ya sabemos que aquí hubiéramos escrito el número 4 y el número 4 por acá. En general, si nosotros queremos despejar el coeficiente AN, lo que debemos de hacer es el mismo procedimiento, pero en lugar del coseno de 2 que está aquí, vamos a escribir la n y aquí escribimos el coeficiente n. Es por eso que si ustedes investigan en los libros o en algún lugar la fórmula del coeficiente de Fourier, les van a dar esta expresión. Pero debemos pensar qué hay detrás de toda esa expresión. Está la noción de producto escalar, está la noción de expansión de una función en términos de la base de Fourier. O sea, hay varias cosas detrás de esta expresión sencilla. Pues bien, ahora en lugar de este coeficiente vamos a calcular los coeficientes b, los correspondientes coeficientes b. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Pues bien, si nos interesa el coeficiente b2, pues lo que nosotros debemos hacer es calcular el producto escalar con la función seno de 2pi entre Lx. Entonces vamos a calcularla, vamos a colocar todo esto entre paréntesis, entre corchetes, y vamos a escribir el cálculo del producto escalar a la izquierda y el mismo producto escalar a la derecha para no alterar la ecuación. La operación que se haga a la izquierda se debe de hacer a la derecha. Aquí el producto escalar lo vamos a distribuir. Vamos a multiplicar el producto escalar por cada uno de los elementos que hay dentro del corchete. Aquí ya de momento no lo voy a escribir, pero ahí está, ¿eh? Producto punto y producto punto. Entonces ya no nos hace falta el corchete que está aquí en grande y vamos a eliminarlo. Nuevamente, estamos ante una situación en la que esta función seno con la función 1 que hay aquí de manera implícita son ortogonales. Su producto escalar es 0. Lo mismo producto escalar es 0, su producto escalar es 0, y todos los productos escalares son 0 excepto uno, Entonces yo lo voy a copiar. Ese es el único que sobrevive. ¿Y cuánto vale ese producto escalar? Vale simplemente L. Nuevamente yo ya tengo una expresión que me permite el cálculo del coeficiente B2. Voy a copiar esto. Voy a cambiarle el tamaño un poco más grande para que se aprecie. Y ahora sí voy a escribir acá cómo se despejaría el coeficiente B2, que ya es súper sencillo. Aquí simplemente pasamos dividiendo la L y eso es todo. Y
debemos de tener en cuenta que este producto escalar en realidad se lleva a cabo por medio de una integral. Nuevamente, la integral que va desde... A ver, la integral que va desde menos L hasta L. Y aquí tengo que colocar f conjugada, que voy a suponer que es real, por lo tanto la voy a dejar así nada más. Escribo la función seno y su respectivo diferencial de x. Y al igual que en el ejemplo anterior, esta es la expresión que yo hubiera obtenido si hubiera deseado calcular este coeficiente b2. Si yo hubiera deseado calcular el coeficiente b3, yo hubiera tenido que efectuar todo mi procedimiento, pero en lugar de esta función seno de 2pi entre lx, elegir la función seno de 3pi entre lx. De tal forma que si yo escojo un coeficiente arbitrario, digamos que yo quiero despejar el bn, entonces simplemente yo voy a poder obtener ese coeficiente bn reemplazando este 2 por una n y este 2 de aquí por n. Entonces esta es la expresión del coeficiente de Fourier de la parte impar de la función f de x. Y finalmente, no, pues ya están todos los coeficientes calculados. Tal vez el que nos pudiera llegar a hacer falta, el coeficiente A0. Que si te estabas preguntando por qué estos coeficientes están escritos así sencilla, de una forma sencilla, mientras que este lleva un 2 aquí, pues vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar por qué hemos colocado ese 2. Vamos a proceder siguiendo la misma idea del producto escalar. Si yo estoy interesado en calcular el A0, entonces debo efectuar mi producto escalar, pero ¿cuál es la función en este caso? Efectivamente es la función 1. Yo calculo el producto escalar con la función 1. Yo ya sé que 1, producto escalar con este seno es 0, con este también es 0, con todos va a ser 0, y el único que va a sobrevivir va a ser el primer elemento, este. Por lo tanto, yo voy a simplemente a copiar y voy a escribir esto. Ahora, este producto punto se hace igual a través de la integral. Aquí ya sabemos que está explícito un número 1. Y sabemos que el producto escalar es la integral que va desde menos L hasta L de la función 1 multiplicada por la función 1 diferencial de x. Voy a ponerlas entre paréntesis para que no parezca un 11. Esta integral me da 2L. Y ya simplemente yo despejo mi A0 de la siguiente manera. A ver, estoy borrando todo esto. Ahí está. Este 2 se cancela con este 1/2. Y esa es la razón de haber introducido este 1/2 aquí, simplemente por pura conveniencia. Nosotros sabemos que este producto escalar debería escribirse en realidad como la integral desde menos L hasta L
de la función f de x multiplicada por 1 por su respectivo diferencial de x. Y de esta forma, el primero de los coeficientes de la serie de Fourier es simplemente la integral de la función dividida entre L. Y con esto ya tenemos completo el cálculo de todos los coeficientes de Fourier. Es decir, de todas las A's y de todas las B's. Esas A's y B's son conocidos como los coeficientes de Fourier. Me refiero al A0, A1, A2, A3, B1, B2. Todos estos son los coeficientes de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ya para calcular una serie de Fourier de una función? Precisamente necesitamos una función en particular. Y esa función pues puede ser cualquiera. Por ejemplo, puede ser una onda cuadrada. Al inicio de la clase les platicaba acerca de las aplicaciones de la serie de Fourier y hablamos de aplicaciones en la electrónica. Pues nosotros sabemos que en electrónica tenemos generadores de señales, y una de esas señales importantes es la función pulso cuadrado. Entonces, si nosotros queremos calcular la serie de Fourier de este pulso cuadrado, tenemos que entender que el pulso cuadrado tiene una expresión matemática. El pulso cuadrado es una función que vale menos 1 si x está contenida desde menos L hasta 0. Aquí escribimos menos L, tiene que ser menor que x, menor que 0. Y está definida como 1 positivo si 0 es menor que x y es menor que L. Esa es la definición de pulso cuadrado. Entonces nosotros tendríamos que calcular todos nuestros coeficientes y nuestra f de x en este caso en particular va a ser esta expresión. Ahora, si nosotros tenemos alguna otra forma de onda, alguna otra función, entonces simplemente tendríamos que hallar la forma matemática de esa función y así calcular cada uno de los coeficientes de Fourier. Por supuesto, los coeficientes de Fourier van a ser distintos para cada función. Cada función tiene sus propios coeficientes. Y vamos a aprender a calcularlos a través de varios ejemplos que vamos a realizar en las clases siguientes. Entonces, por hoy esto ha sido todo. Esta es la serie de Fourier. Es estudiar una función periódica exclusivamente en uno de sus periodos.